Hola, bienvenidos a este espacio científico de GSK, donde hablaremos sobre tratamiento y prevención en otitis media aguda. Mi nombre es Salvatore Ferraro. Yo soy médico pediatra infectólogo, gerente médico para GSK Caricán en las áreas de antibióticos, VIH y dermatología. Y hablaré sobre tratamiento antibiótico en otitis media aguda. La doctora Laura Naranjo es médico infectólogo pediatra y gerente médico para GSK Caricán en las áreas de vacuna y hablará seguidamente a mí de prevención eh, en otitis media aguda. Entonces iniciaremos con tratamiento antibiótico en otitis media aguda. La otitis media aguda históricamente ha sido considerada una enfermedad de la infancia frecuente, donde además hay una alta prescripción de antibiótico, hay un importante uso de los servicios de salud y está asociado además a algunas complicaciones y secuelas. Es también causa importante hoy día por la resistencia generada por los otopatógenos. La tasa de incidencia anual es de aproximadamente un 11%, es decir, más o menos unos 700 millones de personas al año y se estima que a los 5 años de edad más del 80% de los niños se van a ver afectados y hasta un 65% de estos niños podrán tener una otitis media aguda recurrente. La otitis media aguda puede producir complicaciones supurativas intracraneales que aún causan hasta 22.000 muertes al año en el mundo y complicaciones supurativas extracraneales no tan frecuentes, afortunadamente, por el uso de antibióticos que se hace hoy día. Pero como mencioné anteriormente, la otitis media aguda puede generar hasta un 65% formas recurrentes y algunas de ellas evolucionar hacia una otitis media supurativa crónica, que es una causa importante de pérdida auditiva, particularmente en el mundo en desarrollo, y es una preocupación, sobre todo en niños, porque puede tener efectos a largo plazo. Con respecto a la etiología, Streptococcus, Haemophilus, Moraxella y en algunas regiones del mundo también puede estar Streptococcus pyogenes, siguen siendo la causa etiológica más importante de otitis media aguda. La otitis media aguda es precedida por una infección viral del epitelio nasofaringeo, de la trompa de Eustaquio, y virus como el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el rinovirus, pues contribuyen a la otitis media aguda como complicación de una infección respiratoria superior. Sabemos que el daño de la interrupción de la función mucociliar debido a una infección viral es probablemente la causa principal de una infección bacteriana secundaria. Con relación a la etiología, este es un estudio donde se compararon las proporciones de microorganismos detectados en fluido de oído medio en pacientes con otitis media aguda pediátrica mediante diversas técnicas. Del lado izquierdo, con la letra A, vemos que un grupo de muestras de fluido de oído medio, obviamente de niños con otitis media aguda, estas muestras fueron analizadas por reacción en cadena polimerasa para los virus y para las bacterias se utilizaron cultivos bacterianos estándar. Y fíjense que el porcentaje de positividad de aislamiento de cualquier microorganismo fue de naturaleza viral o bacteriana fue de un 76%. Mientras que en el grupo B, estas muestras fueron analizadas a través de PCR, pero no solamente para virus, sino también para bacterias. Y aquí vemos que el porcentaje de positividad de aislamiento se incrementó hasta un 98%. Allí vemos menos muestras negativas, menos muestras debidas exclusivamente a virus y vemos más muestras que dieron positivas para agentes bacterianos, así como también para infección mixta virus-bacteria. De tal manera que con este estudio pues, se resalta finalmente el hecho de que en la etiología bacteriana, en la etiología de la otitis media aguda, pues las bacterias son importantes. Por otro lado, tenemos que la implementación de programas nacionales de inmunización infantil contra el estreptococo neumonía ha provocado cambios en la proporción de infecciones causadas por los principales otopatógenos bacterianos. En este gráfico podemos visualizar una comparación de las diferentes épocas de la vacunación, comenzando desde la época pre-vacunación utilizando la vacuna conjugada del neumococo hasta llegar
pues hasta las últimas formulaciones que se tienen disponibles. Y lo que podemos ver es que la proporción de otitis media aguda causada por neumococo allí en la línea azul ha venido disminuyendo en los años. Por otro lado, Moraxella catarrhalis en la línea morada ha aumentado y Haemophilus en la línea verde se posiciona como el agente más frecuente y ciertamente esto va a tener efecto sobre el tratamiento antibiótico si consideramos que una proporción de los Haemophilus influenza y Moraxella son beta-lactamasas positivos. Este mismo hallazgo en relación a la etiología fue observado en este otro estudio realizado en Japón, donde se puede observar que cuando se compararon los otros patógenos aislados en fluido de oído medio en niños con diagnóstico de otitis media aguda, seguido a la introducción de la vacuna conjugada contra el neumococo en el 2006, y allí pueden ver del lado izquierdo, se observó un incremento en el Haemophilus influenza, en el último estudio, que fue, o el último año comparado, que fue el 2016, pueden ver el Haemophilus influenza en color verde por encima del neumococo en color rosado. En relación ahora de la susceptibilidad a los antibióticos de estos patógenos, bueno, recientemente fue publicada la data de SOAR, que es un programa de GSK que se ha enfocado en evaluar pues, la susceptibilidad del neumococo y del Haemophilus influenza. Y en el caso del neumococo, que es lo que les estoy presentando en este momento, podemos observar que en general la mayoría de los países participantes de este estudio el neumococo sigue manteniendo buena susceptibilidad a las penicilinas, aquí representadas en color naranja, en la barra naranja por la amoxicilina ácido clavulánico, con excepciones muy puntuales, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los macrólidos, acá representado con la barra verde por la claritromicina, donde muchos países pues presentaron una resistencia importante. En el mismo estudio en SOAR en relación al análisis de la susceptibilidad de Haemophilus influenza, pero en este caso ya específico para los países latinoamericanos, podemos observar, esto fue para Argentina, para Costa Rica y para Chile, se observó que en general la susceptibilidad a la ampicilina que es un disco, digamos, de medición de producción o no de resistencia para la Haemophilus influenza, en los tres países estaba comprometido. Sin embargo, se mantenían tasas de susceptibilidad alta para amoxicilina ácido clavulánico, para cefalosporinas de segunda, tercera generación, quinolonas y macrólidos, pero importante resistencia al trimetoprim sulfamethoxazol. La prevalencia de beta-lactamasas que explicaría pues, la resistencia a la ampicilina fue de 24% en Argentina, 17% en Chile y la más alta fue en Costa Rica, 31%. Y por otro lado, las tasas de beta-lactamasa, de Haemophilus influenza, beta-lactamasa negativa, ampicilino resistente, fueron muy pocos, solo 2 casos en Chile. Cuando nosotros vamos a decidir el uso de antibiótico para esta u otras enfermedades, especialmente enfermedades respiratorias de la comunidad, es importante tener en cuenta varios elementos. Uno serían las recomendaciones que da la OMS en relación a la preferencia del uso de antibiótico, que se debería hacer esto pues con la finalidad de reducir la resistencia antibiótica global. Así tenemos los antibióticos de acceso que están menos asociados a la generación de resistencia. Acá tenemos las penicilinas, las aminopenicilinas, las aminopenicilinas con hidrogetalactamasa, las cefalosporinas de primera generación, y son las que se deberían utilizar de preferencia en la mayoría de la patología de la consulta diaria. Luego tenemos los antibióticos del grupo de vigilancia, que son antibióticos que están más asociados al potencial de generación de resistencia y por lo tanto deberían ser utilizados solamente para indicaciones limitadas y específicas, y acá tenemos a las quinolonas, los macrólidos, cefalosporinas de segunda y tercera generación, entre otros antibióticos. También es importante tener en cuenta que en las infecciones deben usarse antibióticos que garanticen tanto la cura clínica como la erradicación bacteriológica. En este estudio que fue publicado por Hoberman, muy famoso por cierto, demostró que la amoxicilina ácido clavulánico en otitis media aguda resultaba en tasas de erradicación significativas para neumococo totalmente sensible, para el neumococo de susceptibilidad intermedia y para Haemophilus influenza en comparación con la acitromicina.
Otro elemento a tomar en cuenta para una eficacia antibiótica óptima es el hecho de que se necesitan concentraciones adecuadas de antibiótico en el sitio donde se necesite, muy por encima de la concentración inhibitoria mínima 90 del patógeno. Este gráfico muestra en las barras perpendiculares verde las concentraciones de las diferentes drogas en fluido de oído medio. En las barras horizontales que ustedes pueden ver acá, lo que estamos viendo son las concentraciones inhibitorias mínimas de los diferentes otopatógenos a las diferentes drogas. Estos son los otopatógenos que pueden ver acá. Entonces, acá en este estudio podemos ver que solo la amoxicilina ácido clavulánico mostraba concentraciones de droga en el fluido de oído medio muy por encima de la concentración inhibitoria mínima para todos los otopatógenos. Amoxicilina también lo hace, pero no lo hace así, por ejemplo, para el Haemophilus influenza beta-lactamasa positivo. Así también podemos observar en el caso de los macrólidos, que también tienen problemas en el caso del neumococo, para cefalosporinas orales, por ejemplo, la cefixima, que tampoco pues, alcanza buenas concentraciones en el fluido oído medio, especialmente para neumococo de resistencia intermedia. Finalmente quiero mostrarles las recomendaciones de 3 guías para el manejo de la otitis media aguda. Como todos sabemos, pues las guías tienen como objetivo mejorar la atención médica, los resultados, además, pues que contribuyen a reducir la resistencia antimicrobial. Ustedes están familiarizados con las guías de la Academia Americana de Pediatría, pero también les voy a mostrar las guías italianas que se actualizaron recientemente y esta revisión sistemática sobre las guías europeas para el manejo de otitis media aguda. Voy a hacer un comentario breve sobre cada una de ellas. La Academia Americana de Pediatría sabemos que sigue recomendando pues para el tratamiento inicial cuando el paciente necesita o amerita tratamiento antibiótico amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico. Esta cuando pues el paciente recibió previamente amoxicilina antes o cuando el paciente concomitantemente a la otitis media aguda tiene una conjuntivitis o cuando nosotros deseamos expandir o ampliar la cobertura, además del neumococo, al Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, que como vimos son importantes productores de beta-lactamasa. Recientemente, este autor que participa en muchas de las guías americanas en infecciones respiratorias en el área pediátrica, con otros colaboradores, publicó en el Pediatric Infectious Disease Journal y esta publicación se hizo pública a través de la página del Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos. Ellos mencionaban que ha habido un cambio sustancial en la prevalencia y en las características microbiológicas de los casos de otitis media aguda. Y esto pues al uso generalizado que se ha hecho de las vacunas conjugadas neumocóxicas y por lo tanto, dada la combinación pues del aumento en Haemophilus influenza, como pudimos ver en algunos slides, y la disminución en el Streptococcus pneumoniae penicilino resistente, deberíamos, dicen ellos en la publicación, estar listos para respaldar la dosis regular de amoxicilina ácido clavulánico como tratamiento preferido. Estas son las recomendaciones de las guías italianas. Ellos recomiendan amoxicilina ácido clavulánico en aquellos pacientes con síntomas leves, sin otorrea, sin recurrencias y factores de riesgo en general. Por otro lado, recomiendan amoxicilina ácido clavulánico en aquellos con síntomas severos, otorrea, recurrencia. Los macrólidos solamente en aquellos niños con antecedentes documentados a alergia reciente o grave a la penicilina y la cefalosporina solo en aquellos casos de alergia no grave a la penicilina. Esta es la revisión sistemática de las guías de las directrices de la Unión Europea y acá en general lo que se puede observar es que se recomienda amoxicilina como primera línea en el 82% de las directrices europeas analizadas y amoxicilina ácido clavulánico se recomienda en el caso del fracaso del tratamiento primario en más del 70% de estas directrices nacionales. Ambos antibióticos, de hecho, son recomendados por encima de otros antibióticos, ya que dan la opción de usar dosis más altas para vencer las cepas más resistentes. Y hablando de dosis más altas y cepas resistentes, recordemos que esto se basa en las características farmacocinéticas, farmacodinámicas, donde sabemos que ambas drogas, por ser antibióticos tiempo dependientes,
pues nos van a permitir incrementar la dosis en caso de que tengamos factores de riesgo para neumococo resistente, llevando concentraciones de droga libre por encima de la concentración inhibitoria mínima desde un 25% cuando utilizamos la dosis estándar durante el intervalo de dosificación a un 40% durante el intervalo de dosificación por encima de la concentración inhibitoria mínima, lo que garantizaría la erradicación bacteriana. Finalmente, quiero cerrar esta presentación pues diciéndoles que la otitis media aguda es una afección común en todo el mundo que afecta principalmente en niños que tienen una alta carga de enfermedad, que la actividad antibacteriana óptima en la otitis media aguda se logra mediante el uso de un antibiótico que mantenga buenos niveles en el fluido del oído medio por encima de la concentración inhibitoria mínima del patógeno. Y finalmente recordar que el uso excesivo de antibióticos puede conducir al desarrollo de resistencia a los antibióticos, por lo que las pautas de manejo de otitis media aguda buscan promover un diagnóstico preciso y una prescripción adecuada. Muchas gracias. Hoy conversaremos sobre la prevención de la otitis media aguda a través de la vacunación. Pasaremos por la carga de enfermedad de la otitis media, la eficacia y el impacto de Synflorix en relación a otitis media aguda y algunos datos de no inferioridad de Synflorix con respecto a la vacuna PCV13 en su impacto contra otitis media. Veamos esta pirámide que ilustra la carga de enfermedad neumocóxica y vean cómo el 90% de la carga de enfermedad neumocóxica corresponde a la otitis media aguda. Importante recordar que las otitis medias agudas pueden tener diferentes causas, dentro de las cuales están las virales, las bacterianas, y dentro de las bacterianas, prácticamente el neumococo y el Haemophilus influenza no tipificable son los gérmenes que están más implicados como etiología de esta enfermedad. Pero, ¿cuál es el impacto potencial de la vacunación ante la otitis media? Bueno, definitivamente es reducir las visitas hospitalarias, la reducción de casos y consultas y, por supuesto, la reducción de la prescripción de antibióticos, que en esta patología es muy frecuente tener una prescripción de antibióticos y muchas veces sin saber las causas de la enfermedad. Sin embargo, el evitar que haya la enfermedad precisamente va a hacer que haya una disminución de la prescripción de antibióticos y va esto a potenciar el mejoramiento de la resistencia bacteriana y la optimización de los recursos médicos en esta patología. Quiero recordarles que Synflorix es la vacuna conjugada antineumocóxica de 10 serotipos, los cuales están conjugados 2 serotipos al toxoide tetánico y al toxoide diftérico, pero el resto, los 8 serotipos, están conjugados con la proteína D del Haemophilus influenza no tipificable, una proteína novedosa que ha demostrado que es altamente antigénica, altamente inmunogénica y que pudiera potencialmente expandir la protección de la vacuna hacia gérmenes como el Haemophilus influenza no tipificable. También recordar que tenemos la aprobación de la protección cruzada contra el serotipo 19A gracias a la evidencia científica que hasta hoy tenemos en relación a esta protección cruzada con este serotipo. Quiero recordarles que hubo una vacuna antecesora de Synflorix, que fue la vacuna 11 valente, donde el serotipo 3 era uno de los serotipos que estaba incluido en esta posible vacuna, pero que fue retirado una vez se conocieron los datos de inmunogenicidad y eficacia que resultaron de los estudios clínicos con esta vacuna 11 valente. El retiro fue debido a que realmente el serotipo 3 no se comportaba como un serotipo convencional y daba hiporrespuesta, lo que pues llevó a la empresa a no seguir con el desarrollo de esta vacuna y es cuando surge entonces Synflorix como una vacuna mejorada en relación a los datos que se tenían ya de la vacuna antecesora. Pero en el estudio POET ya se demuestra que había una eficacia protectora de estas vacunas contra los serotipos neumocóxicos vacunales, pero también contra el Haemophilus influenza no tipificable.
Cuando hablamos de los estudios de eficacia de Synflorix propiamente, vemos que el estudio COMPAS fue un estudio doble ciego aleatorizado que estuvo realizado en Panamá, Colombia y Argentina, donde se evaluó no solamente la eficacia contra la enfermedad invasiva, sino también contra neumonía y contra otitis media. El brazo del estudio que estuvo evaluado para otitis media aguda fue realizado en Panamá y vean ustedes aquí los datos que se obtuvieron, sobre todo para la otitis media aguda bacteriana, alrededor de un 45-48% de eficacia. Entonces, en este estudio se demuestra realmente que hubo una buena protección en relación al uso de la vacuna en este estudio clínico. Pero luego que se introduce la Synflorix en los países, en sus programas de inmunización, Brasil, Chile, Islandia, Nueva Zelanda, Perú, pudieron hacer algunos estudios que reflejaban cuál había sido el impacto, sobre todo en otitis media, en esta población que recibió la vacunación como parte del programa ampliado de inmunización. Y vean ustedes cómo la efectividad varía entre 26 y 43%, sabiendo que la etiología de las otitis medias agudas, más o menos el 40% son debidas a neumococo. Entonces veamos que prácticamente la vacunación implicaba esa protección contra neumococo en las otitis medias en los diversos países donde estaba introducida la vacuna. En Brasil vimos cómo un análisis de series de tiempo interrumpido basado en la población evalúa qué pasaba con estas visitas de pacientes ambulatorios por otitis media y vean que hubo una reducción de alrededor del 43% en estas visitas de pacientes ambulatorios menores de 2 años, 5 años después de la introducción de Synflorix en Brasil. Pero también vemos que en Chile hubo un estudio controlado de casos no comparables anidados basados en los registros médicos del Hospital Sotero del Río, donde se vio cómo hubo una reducción significativa de alrededor del 34% de las otitis media en niños menores de 2 años después de la implementación de Synflorix dentro del programa de inmunización. Pero también Perú hizo su análisis de series de tiempo interrumpido y evaluó qué había pasado desde que se inicia la vacunación de vacunas contra el neumococo conjugadas desde PCV7 y luego con Synflorix. Y vean ustedes cómo también las tasas de consulta ambulatoria por otitis media aguda demostró una efectividad de alrededor del 26%, con una muy buena cobertura vacunal que fue aumentando a lo largo de los años. Saliendo del área geográfica de Latinoamérica, también tenemos estudios como en Islandia, donde se planteó un estudio de hospitalización basado en la población, donde también vemos que hubo una reducción de alrededor del 24% en visitas hospitalarias debido a otitis media en niños que habían sido vacunados con Synflorix. Pero en Nueva Zelanda es interesante ver cómo fue esta dinámica de las hospitalizaciones por otitis media, ya que este país tuvo la vacuna de PCV7, luego Synflorix, luego PCV13, y en general se evaluó cuál había sido el impacto de esta vacunación con vacunas antineumocóxicas conjugadas en Nueva Zelanda con una cobertura alrededor del 83%, viéndose una reducción significativa de alrededor del 25% de las tasas de hospitalización iniciales de otitis media en niños menores de 6 años. Pero algunos aspectos importantes también a evaluar es la tasa de compra de antimicrobianos y la inserción de tubos de timpanostomía. Esto fue evaluado en Finlandia, donde se vio que el uso de antimicrobianos y la colocación de tubos de timpanostomía se redujo luego de la introducción de Synflorix en el Programa Nacional de Inmunización. Y esto provoca
seguramente ahorros considerables en recursos de cuidados de la salud y, por supuesto, en la calidad de vida de los pacientes y en el presupuesto, inclusive de los mismos padres que no requieren comprar antibióticos para sus hijos con otitis media aguda. Una de los problemas que se tenían es que no podíamos hacer estudios comparativos con la vacuna PCV13. Sin embargo, en Suecia hubo la oportunidad de poder hacer algunas comparaciones, por supuesto con algunas diferencias geográficas, pero este país tuvo condados que usaron PCV13 y condados que usaron Synflorix. Y fue la oportunidad para poder evaluar qué pasaba en cada uno de esos condados usando estas vacunas diferentes. Y se pudo observar que la mayor disminución de pacientes ambulatorios con otitis media aguda y colocación de tubos de ventilación en los condados que usaron Synflorix pareciera que era mejor que el uso de PCV13. Sin embargo, como les decía anteriormente, es importante que recordemos que el impacto de las vacunas antineumocóxicas tenemos que verla de una manera global y ver que ambas vacunas han hecho lo suyo en relación a la enfermedad invasiva, pero también en enfermedades de mucosa como es la otitis media. Un estudio muy importante fue el estudio de Corea, donde se hizo una comparación luego de las primeras dosis del esquema primario y después del refuerzo. Y se vio cómo en las tasas de incidencia de otitis media aguda después de la serie primaria y después del refuerzo bajaron sustancialmente luego de la introducción de la vacuna. Y también un aspecto importante de recurrencia de otitis media aguda es que la introducción de las vacunas antineumocóxicas como Synflorix pudo también reducir esta recurrencia de episodios de otitis media aguda. Quiero solamente recordarles que la seguridad de Synflorix ha estado demostrada, tiene un buen perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentemente observadas con Synflorix fueron enrojecimiento en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de la inyección, irritabilidad. Pero quiero concluir diciéndoles que Synflorix ha demostrado la eficacia clínica contra la otitis media aguda y reduce significativamente su carga. Se ha probado la eficacia clínica de Synflorix contra la otitis media aguda, el impacto y la efectividad de Synflorix en la otitis media aguda se ha demostrado en estudios de la vida real y hemos visto que las vacunas neumocóxicas conjugadas disponibles actualmente son comparables independientemente de los serotipos que estén en su composición. Por lo tanto, no sugieren que una vacuna sea superior a la otra. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Pablo Gutiérrez y para mí es un placer estar en este prestigioso congreso. Hoy les voy a presentar el tema de asma y rinitis, una sola vía aérea, una sola enfermedad. Actualmente me desempeño como jefe del Servicio de Neumología y Terapia Respiratoria del Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica, y también soy empleado a tiempo parcial para GSK como asesor médico para la franquicia respiratoria en CARICAM. Como ustedes bien saben, la rinitis alérgica es una condición que afecta sobre todo el tracto respiratorio superior y se define como una inflamación que produce síntomas o que debe de tener al menos 2 o más síntomas de los que están señalados aquí y que ustedes conocen muy bien, como lo son el prurito nasal, los estornudos, la rinorrea, la congestión y la obstrucción nasal. Por otro lado, asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza también por una inflamación, pero en este caso del tracto respiratorio inferior, la cual puede variar en tiempo y en intensidad y que deriva en una obstrucción variable también del flujo expiratorio. En general, el paciente asmático debe cumplir 3 requisitos y son los síntomas que pueden llegar a ser
más severos y considerarse exacerbaciones, que incluyen tos, hipersecreción bronquial, disnea, sibilancias, opresión torácica. Deben de tener también la condición de tener hiperreactividad torácica, intercrisis, hiperreactividad bronquial, intercrisis. Esto es las respuestas al ejercicio, a la risa o durante la noche o el frío. Y debe tener una demostración de que tenga respuestas a los broncodilatadores. Por un lado, la rinitis alérgica puede ser intermitente o persistente de acuerdo a la frecuencia de sus síntomas. En el caso de los pacientes con asma, la severidad se establece de acuerdo a la necesidad de tratamiento en leves, moderadas o graves, pero también pueden ser clasificadas de acuerdo a la severidad de sus características clínicas, es decir, qué tan graves son las exacerbaciones, si requieren visitas a emergencias o hospitalizaciones. La rinitis alérgica es impulsada sobre todo por la exposición de alergenos y intermediada por la inmunoglobina E, mientras que el paciente con asma puede tener diferentes fenotipos de acuerdo a su edad de inicio. Ustedes conocen bien también que dentro de los fenotipos está el fenotipo asociado a obesidad o el asma de inicio de adultos. Entonces existe no solamente en asma una rinitis, o sea, una respuesta alérgica, sino también mediada por diferentes exacerbantes. Las exacerbaciones ambas cuestan dinero y cuestan tiempo, producen impacto en la calidad de vida de los pacientes que sufren estas enfermedades. Y se conoce muy bien la coexistencia de estas condiciones en un solo paciente. Cerca del 60 al 80% de los asmáticos tienen también rinitis, mientras que el 30 o 40% de los pacientes riníticos tienen asociado asma bronquial. El 84% de los pacientes con asma grave, asma frecuente y de exacerbaciones importantes, tienen tomografías axiales computarizadas anormales, es decir, tienen afección de los senos paranasales. Y el asma se asocia a la rinitis no solo en los pacientes alérgicos, sino también en los pacientes que tienen rinitis no alérgica. ¿Cuáles son la evidencia que tienen en común estas dos enfermedades? Por un lado, los pacientes que tienen rinitis persistente e intermitente desarrollan y pueden desarrollar hiperreactividad bronquial. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo. La rinitis, la sinusitis alérgica y el asma tienen similitudes en cuanto a su respuesta celular. Involucran los eosinófilos, los mastocitos y los linfocitos TH2. Tienen también utilizan los mismos mediadores como lo son la histamina, los leucotrienos, algunas citoquinas y las moléculas, las mismas moléculas de adhesión, y llegan a tener con el tiempo un remodelamiento de su epitelio que incluye el engrosamiento de la membrana basal, tanto a nivel nasal como bronquial. Las diferencias fundamentales en la rinitis y el asma es que el asma se caracteriza por un desprendimiento epitelial e hipertrofia del músculo liso, lo cual incluso produce una hipersecreción espesa con tapones mucosos que complica en las exacerbaciones o crisis de asma. Mientras que el rinítico tiene sobre todo un aumento de los sinusoides venosos que producen gran congestión y rinoobstrucción. Ahora, se conoce que el paciente con rinitis puede desarrollar también inflamación mínima persistente y que lo lleva a una hiperreactividad nasal. Aquí podemos ver en este estudio cómo la ausencia de exposición de alergenos no produce hiperreactividad nasal, pero conforme empieza la exposición estacional o la exposición sea a animales o mascotas, la hiperreactividad nasal empieza a hacerse también inespecífica. Este mismo fenómeno de inflamación, y conforme aumenta la inflamación y de hiperreactividad inespecífica, ustedes también lo encuentran en los pacientes con asma. Si
se logra medir el reclutamiento celular a nivel de la mucosa, ustedes van a notar también que existe una migración e infiltración o remodelamiento de la mucosa a nivel nasal conforme se exponen los pacientes al alergeno y en el transcurso de los días, lo cual explica que por qué empieza a desarrollarse esa hiperreactividad nasal, y este es el mismo mecanismo que se observa en los pacientes con asma a nivel bronquial. De tal forma que en la hiperreactividad nasal puede tener, es una hiperreactividad no solamente específica, ¿verdad?, a detonantes alergenos específicos, pero puede también desarrollarse a través de detonantes químicos y detonantes físicos como tales, que ustedes ven que son los mismos detonantes físicos que ustedes ven en los pacientes con asma no tratados o asma no controlados, como lo es la exposición al frío o los cambios bruscos de temperatura, la realización de ejercicio y el estrés emocional o la humedad. Entonces, existen dos patologías vinculadas a la misma vía aérea y que tienen múltiples factores en común, como lo es los factores anatómicos, ¿verdad? El funcionamiento de la nariz en relación al bronquio, esto es la humidificación, filtración y calentamiento del aire que va a llegar a nivel bronquial. Existen los mismos mediadores inflamatorios, tanto en rinitis como asma. Tienen respuesta a los mismos medicamentos y por lo tanto esto hace que tenga un espectro como común entre ambas enfermedades. Y esto es lo que se conoce como caras. Es una condición que incluye ambas enfermedades y que tienen manifestaciones entonces comunes como tal. Caras se refiere al síndrome combinado de rinitis alérgica y asma, que como tal va a tener características o comportamientos de enfermedad muy particulares. Aquí en Caras incluye entonces el concepto de una sola enfermedad, como una enfermedad unificada de las vías respiratorias, y que incluye lo que hemos estado hablando en cuanto al concepto de integración de una respuesta inflamatoria e inmunológica única a lo largo de todo el sistema respiratorio, y visibiliza el origen común de sus factores, tanto epigenéticos como sus desencadenantes y repercusiones a largo plazo. Los mecanismos propuestos para que se dé esto o se comporte como una sola enfermedad se incluyen mecanismos como el reflejo nasobronquial, demostrado muy bien en modelos animales, pero que ha sido controversial en la demostración en humanos. El otro mecanismo propuesto es la respiración bucal. Esto es, cuando el paciente tiene mucha sintomatología nasal, empieza a ser respirador bucal y por lo tanto toda la filtración, el calentamiento, la humidificación que debe hacer la nariz no sucede y produce un enfriamiento en los bronquios que similar a lo que sucede en el paciente que tiene asma inducida con el ejercicio. El otro aspecto de la aspiración de mediadores inflamatorios, esto es a través del goteo posterior, igual que se aspira moco, ese moco está acompañado de mediadores inflamatorios y que llegan a irritar directamente al bronquio. Sin embargo, el cuarto mecanismo propuesto es el mecanismo con mayor respaldo científico, y es que establece que la inflamación local induce cambios a nivel de órganos distales. Es decir, se ha demostrado, por ejemplo, que desafíos nasales inducen cambios a nivel del epitelio bronquial, tanto a nivel celular como a través de mediadores inflamatorios. El otro aspecto es que los mismos desafíos bronquiales producen cambios en otros segmentos del pulmón, es decir, en este estudio en particular, se demostró que si se producía un desafío bronquial a nivel del lóbulo medio, en el pulmón izquierdo existían los mismos cambios que sucedían en el lóbulo medio derecho. Entonces, y además se lograba determinar que a nivel de la mucosa nasal aumentaba la interleuquina 5.
Los exosomas son los mediadores inflamatorios propuestos para la interrelación en esta condición de caras. Ahora, el otro aspecto que uno podría ver es qué pasa si se trata o la respuesta a los mismos medicamentos. Y esto también ha sido visto, sobre todo el efecto de los antihistamínicos de primera generación sobre el asma, en cuanto a mejoría de algunos parámetros de medición, como el FB1, por ejemplo, pero se consideraba que esta respuesta de primera generación se obedece al efecto anticolinérgico que tienen incluido los antihistamínicos de primera generación. Esto no ha sido demostrado, entonces, en los antihistamínicos de otras generaciones. Los esteroides nasales inhalados mejoran los parámetros nasales dentro del control de asma. Incluso los esteroides nasales inhalados mejora la respuesta de broncodilatadores en los pacientes asmáticos. El uso, por ejemplo, de antileucotrienos evidencia también una mejora de la sintomatología tanto a nivel nasal como a nivel bronquial, y se conoce muy bien que la inmunoterapia alérgica pues mejora ambas enfermedades como tal. Y aquí se pretende resumir lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, la inflamación de las vías respiratorias superiores puede agravar las vías respiratorias inferiores, y que esto ha sido demostrado en ambas vías. Los mediadores inflamatorios liberados localmente pueden producir respuestas inflamatorias sistémicas o a órganos distales. Y los pacientes asmáticos tienen niveles elevados de eosinófilos tanto en las vías respiratorias superiores, incluso sin haber tenido o estar padeciendo síntomas nasales. Y por último, los pacientes con rinitis alérgica sin hipersensibilidad bronquial tienen niveles elevados de eosinófilos en las vías respiratorias inferiores. Es decir, hay mucho respaldo de que existe una respuesta unificada como para ver la rinitis y el asma como una sola enfermedad en este grupo de pacientes conocidos como caras. A pesar de esta evidencia, estas enfermedades continúan siendo abordadas como entidades separadas, y en general muchos especialistas tratan el tracto respiratorio superior y los pulmones por separado. Incluso no logran valorar la utilización, por ejemplo, de esteroides, sobre todo a lo largo de la vía respiratoria, sino fragmentan la sintomatología en algunos de los órganos como tales. Muchos conocen la comorbilidad, pero rara vez ellos refieren a los pacientes para estudios o complementar estrategias terapéuticas. Y esto es una encuesta realizada a los otorrinos británicos, en donde se evidenció que cerca del 20 al 30% de los pacientes con rinitis alérgica que les llegaban a consultar tenían evidencia de asma, pero solo el 3% de ellos eran referidos para la medición de su estado de asma a través de una espirometría, y menos o alrededor de un 1% eran referidos para la estabilización del asma dentro de su consulta. Los pacientes que tienen coexistencia de rinitis alérgica y asma utilizan más medicación respiratoria, y esto tiene como consecuencia un mayor uso de los medicamentos para el control del asma, un mayor uso de medicamentos de rescate y mayor utilización de los recursos sanitarios y los costos asociados con el tratamiento para el paciente. Y esto fue demostrado en este estudio de Thomas y colaboradores, en donde los pacientes que tenían rinitis y tenían asma, lo veían como tenían asma como una comorbilidad mal controlada, y por lo tanto los pacientes tenían más retiro de recetas de beta 2 de acción corta, más probabilidades de ser hospitalizados o consultar al servicio de emergencias, y por lo tanto
uso innecesario de recursos sanitarios. Entonces, ¿cómo deberíamos de abordar estos pacientes? Bueno, existe en esta lámina, pues, la intención de hacer un resumen o una perspectiva de ambas condiciones. Es entender que ambas tienen en común la inflamación de la vía aérea, ya tanto superior como inferior, y que debemos diferenciar los medicamentos que solo producen algún alivio o rescate de síntomas, como son los beta-agonistas de acción corta o larga asociados con un esteroide, los anticolinérgicos y los antihistamínicos, ¿verdad? Sean H1 o de otras generaciones. Y que los medicamentos que realmente producen control son los esteroides intranasales y bronquiales o inhalados, sea como monoterapia o como terapia combinada, eso sí, en la utilización en una forma regular, además de tener la necesidad de asociarles antileucotrienos o bien alguno de los biológicos para el tratamiento de acuerdo a su estadio. En todas las guías, ustedes conocen bien que en el tratamiento de asma se hace un tratamiento escalonado, donde el paciente entra a un estadio de acuerdo a la severidad o gravedad de los síntomas previos, es decir, hospitalizaciones, visitas frecuentes a emergencias, etcétera, los pondrían en escalones 3 o 4 y el paciente sin esas características que tienen sintomatologías frecuentes, pero que no llegan a exacerbaciones graves, entonces podrían utilizarse monoterapias. Y esto se ve tanto en la guía GEMA que les presenté en la lámina anterior, como en otras recomendaciones de expertos, en donde recomiendan ese abordaje escalonado del asma. Lo que hay que entender es que sí existe una relación entre el uso del broncodilatador y el nivel de enfermedad. Y en este estudio de hace algunos años de Bateman, ustedes pueden ver que conforme se va disminuyendo la inflamación y la hiperreactividad bronquial, el uso de broncodilatadores de acción corta va disminuyendo hasta llegar a un nivel óptimo, ¿verdad? O un nivel mínimo de requerimientos de rescate. Es importante señalar que entonces cuando se recomienda el uso del tratamiento controlador, debe darse en forma proactiva, y ya que es el tratamiento regular y a dosis fijas de acuerdo a criterios de control, en que se logra controlar la respuesta o el nivel inflamatorio a nivel bronquial. Y este es un estudio en donde se compara el uso regular, por ejemplo, de budesonida y formoterol contra la forma intermitente y a dosis baja, en donde se evidencia que los pacientes que utilizaban dosis bajas y se les permitía usar rescates a libre demanda, eran pacientes que todavía tenían más niveles de inflamación que los pacientes que utilizaban el medicamento en forma regular. Hace ya algunos años, en el estudio GOL, se demostró que los pacientes que utilizaban terapias regulares, sea con monoterapia fluticasona o bien en forma combinada fluticasona salmeterol, eran pacientes que alcanzaban sea control total, es decir, que no requerían del todo algún broncodilatador por varias semanas, o bien que tenían la utilización ocasional de broncodilatadores, entonces donde más del 70% logra estabilizar su enfermedad. Ahora, la inflamación, ¿por qué es importante detener la inflamación o controlarla? No solamente porque va a detener los síntomas y las exacerbaciones, sino las consecuencias a largo plazo. Y esto incluye desde la consecuencia más grave, como es la fatalidad, las hospitalizaciones, pero también el remodelamiento de la vía aérea inferior, que puede llevarlo a una obstrucción fija o irreversible a lo largo del plazo. El otro aspecto es que el paciente debe de explicársele de que
pueden desaparecer algunos de los síntomas que lo llevó inicialmente a consultar y a utilizar el medicamento de control. Pero, por ejemplo, la hiperreactividad bronquial persiste a más de año y medio de inicio del tratamiento. Es decir, que mientras el paciente requiera o tenga hiperreactividad bronquial, ese paciente debe de tener un tratamiento controlador, ya que está también muy bien demostrado que la interrupción del medicamento antes de todo este proceso de control lo va a llevar de nuevo a estadios inflamatorios importantes y a sintomatología frecuente y exacerbaciones. A nivel nasal, eso tampoco, digamos, existe diferencia, y la importancia del uso o diferencia del uso de los antileucotrienos es que los antileucotrienos son antiinflamatorios específicos, mientras que los esteroides tienen una acción pluricelular, es decir, va a actuar sobre diferentes niveles de células y por lo tanto diferentes citoquinas que funcionan como mediadores inflamatorios dentro de la mucosa. El efecto de los esteroides, eso sí, no son iguales para todos. El efecto del esteroide va a depender de la afinidad al receptor. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que el de mayor afinidad, el fluorato de fluticasona, es el más eficaz en ese sentido para control de la inflamación, seguidos por la mometasona, la fluticasona, y en grado muchísimo menos eficaz la budesonide o la beclometasona como tal. La guía ARIA también establece en alguna forma algún tratamiento escalonado, empezando como con el uso de antihistamínicos, no necesariamente como monoterapia cuando hay ya congestión frecuente o recurrente, ya recomienda el uso de los corticosteroides intranasales. Y la razón de esto es que es el medicamento, al ser el medicamento pluricelular y de control de todos los mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria, pues es el que tiene más impacto en todos los síntomas en comparación a los otros medicamentos. Es importante hacer notar que el paciente tiende también en la rinitis alérgica a suspender la medicación, y fundamentalmente tiene que ver con el escurrimiento faríngeo nasal y el sabor amargo, que sucede usualmente cuando el paciente lo está aplicando en forma equivocada. Es decir, el medicamento debe ser el dispositivo se incluye en la nariz, se inserta en la fosa nasal y se dirige a la porción lateral, no al tabique o la porción profunda de la cuana, y no es recomendado hacer una inhalación profunda donde puedan aspirar el medicamento, sino es una aplicación suave, una buena dispersión del medicamento. Y si se quiere hacer un masaje externo para aplicar el medicamento y dispersarlo en forma adecuada. El perfil de seguridad, tanto en niños como en niñas, es bastante aceptable en comparación cuando se compara a placebo. La utilización de los esteroides no necesariamente lleva a alguna complicación, a excepción, si se quiere, por ejemplo, de la aparición de la candidiasis bucal, sobre todo en los pacientes que utilizan los esteroides para asma sin espaciador y que no hacen enjuagues bucales después de su uso. Bueno, entonces, ¿qué podríamos concluir de este tema? De que sí existe evidencia convincente de que la rinitis alérgica y el asma bronquial son condiciones comórbidas y que no solo existen por separado, sino también cuando coexisten como tal, tienen o agregan un desafío en el manejo clínico y terapéutico de estos pacientes. Existe evidencia también de que la vía aérea superior y la vía aérea inferior pueden considerarse como una sola entidad y que responde, aunque tengan estímulos segmentarios, como una sola vía respiratoria. Y el tratamiento concomitante en los pacientes, sobre todo con CARAS, la coexistencia de asma y rinitis, es que el tratamiento de la rinitis va a tener efecto sinérgico sobre el tratamiento del asma,
como también al revés. El tratamiento del asma va a tener efecto sinérgico de control sobre los síntomas de rinitis. Y por último, el uso regular a dosis fijas de los corticosteroides, tanto para asma como para los síntomas nasales, deben o derivan, mejor dicho, en un mejor control y una mejora en la calidad de vida y la prevención de síntomas y exacerbaciones. Bueno, esto es todo lo que hemos tenido tiempo de comentarles a ustedes y estaría anuente a cualquiera de las preguntas en el periodo de preguntas y respuestas del Congreso. Muchísimas gracias.